esperan por delante meses en los que se producen las exageraciones correspondientes. Yo no he sido pesimista nunca. Es más, yo creo que además el pesimismo debería estar prohibido a quienes tenemos alguna oportunidad de actuar en público. Tenemos la obligación, por lo menos, del optimismo de la voluntad. Pero yo creo que las autoridades no han estado a la altura de nada. Yo he denunciado hasta la saciedad la inexplicable impavidez del Gobierno de Madrid, que asistía a un crescendo, mientras aquí se juzgaba ese crescendo y se decía que estaba muy mal, que era un disparate, que era una locura. Será un error, un disparate y una locura, pero es un crescendo, y la acción política tiene que enfrentarse con la realidad, no con la no realidad. Las cosas se han tensado mucho en este último tiempo. La secuencia desde el 2010 hasta aquí es una secuencia de un crescendo que parecía imposible que no se viera, y sin embargo no se ha actuado como si se viera. Ningún movimiento se ha hecho para intentar aproximaciones que eran imprescindibles, que siguen siendo imprescindibles y que cada vez son más difíciles, y que a mi juicio más difíciles van a ser. Pero advierto, van a ser también muy difíciles para los independentistas. El independentismo, cuando llegara a un resultado, aunque le diera una mayoría sesgada, el paso a iniciar la aventura de futuro es muy complicado. Y un día a Xavier Arzallus le dije, en la radio ha estado conmigo, me había dicho: yo con un 50% más uno tengo derecho legítimo a plantear el independentismo. Bueno, tienes razón, porque si no, si con un 50,1 no puedo, quiere decirse que el que tiene en 49,9, que tiene menos que el 50,1, sin embargo sí impone su ley, porque yo no puedo imponer la mía, que tengo el 50,1. Y digo, no, yo estoy de acuerdo en la discusión académica. Ahora, tú convocas a un pueblo a iniciar una aventura histórica de una profundidad así, con la mitad de la población en contra. Aunque te fuera autorizado, te digo, ¿a ti no te parecería imprescindible para una aventura de ese calibre acumular fuerzas en tamaño suficiente, no ya para lograr doblar los brazos que se van a oponer, sino para poder soñar con un futuro que no esté arrastrando una tensión prácticamente fratricida de una manera permanente? La aventura es complicada para todos, pero es evidente, desde mi punto de vista, que la Cataluña, tal como ahora está ya en la situación en la que está, no cabe en la actual España tal como la actual España está. Quiero decir que la actual España tiene que mirarse a sí mismo de otra manera. Están muchos proponiendo la reforma federal, no sé qué reforma, pero la actual estructura no va a poder acomodar a la actual situación real catalana, aunque no prosperara el independentismo, aunque fuera derrotado en las urnas el día 27, aunque fuera derrotado de una manera clamorosa, la actual Cataluña necesita, reclama y reclamará una revisión de su modelo de encaje en la actual España, que va a obligarle al Estado español a modificar su esquema, porque no le va a caber en el actual esquema. No se va a poder hacer una adecuación para que Cataluña pudiera sentirse cómoda, imaginando que ha perdido el independentismo, pero que la Cataluña reclama una nueva revisión de las cosas. No va a caber en el actual asunto, como no se revise el actual modelo español, y no veo que exista esa claridad de ideas. Parece que es una cosa de un partido, parece que es una cosa que se le ha ocurrido a alguien. No, póngase usted a soñar, y sueñe que le ha pasado lo que mejor deseaba que le pasara. Ya está, ha perdido el independentismo y ha ganado el unionismo. Estupendo, vale. ¿Y ahora qué pasa? Nada, volvemos como antes. No. El modelo de relación y el modelo de encaje ha sido superado por la realidad. Va a ser necesario otro, y otro va a necesitar un nuevo encaje. Y no se va a poder hacer un nuevo encaje sin abrir todo el melón, porque la acomodación de Cataluña en un nuevo encaje no va a ser aceptada por Valencia, por Andalucía. Estamos llamados a hacer una profunda revisión de la realidad del modelo. Necesitamos políticos grandes, política mayor, mirada grande, si estamos a tiempo. Porque no sé si estamos a tiempo, y no lo sabe nadie. Y si se hubiera podido celebrar el famoso referéndum consultivo, tendríamos ahora una información de la que carecemos. Las encuestas nos dicen que está subiendo el independentismo hasta aquí, que está bajando hasta allá. Por el momento, como digo, como se ha vivido un silencio muy espeso en el llamado unionismo, no tenemos ahora mismo muy claro el efecto de la circulación que se pueda dar. Y yo repito, sigo ignorando qué porcentaje del independentismo, digamos, renovado o sobrevenido, como el del autor que hoy nos convoca, tiene posibilidades de retorno a una familia común en un nuevo marco, o ha dado ya el paso. Tenemos incógnitas de mucha importancia y mucha gravedad. Yo solo lamento que el año no vaya a ser el más adecuado. El presidente sabe mejor que ninguno
cómo son las cosas en las citas electorales y se van a encadenar una detrás de otra. Y yo tengo la impresión de que no va a ser el mejor tiempo para poder avanzar en esta dirección. Me he equivocado tantas veces, me encantaría tanto equivocarme. En todo caso, yo creo que somos muchísimos los que amamos profundamente a Cataluña, los que estamos y hemos estado siempre, desde luego, preparados para lo que fuera, para intentar hacer que puentes donde no los haya y hacerlos más fuertes donde los haya, para que Cataluña decida lo que quiera hacer, pero que no sea como consecuencia de que se han roto los puentes que a lo largo de tanto tiempo nos han mantenido vinculados. Yo, por tanto, deseo que las cosas vayan bien, deseo que Cataluña celebre con la mayor naturalidad y desarrollo y potencia cívica, como por otra parte siempre hace, esta cita del 27, que con los nuevos datos y la nueva realidad pueda mirar con calma y con serenidad las opciones que se le abren, que España enfrente tenga cabeza, generosidad y capacidad para mirar también las cosas y podamos avanzar por un camino distinto. Sinceramente, yo ahora mismo tengo que extraer mi optimismo de la voluntad, no me sale de la razón. Un nuevo Parlamento español que sin duda va a estar muy fragmentado, que no va a tener posibilidad de lograr las mayorías adecuadas para las operaciones de envergadura y que va a tener dificultad para las mayorías del vivir, del día a día, va a tener que lidiar un toro de muchos pitones. Y a mi vez también le digo a los amigos independentistas catalanes, queridos amigos independentistas catalanes, decirle a vuestra gente que sueñe su sueño, que lo pelee, que libre las batallas que quiera librar, pero que no se crea que está a 5 minutos de la meta. Porque si se cree que está a 5 minutos de la meta, va a cometer muchos errores, va a tensar muchísimo más la cuerda y va a dramatizar muchísimo más la situación. El libro a mí me ha enseñado muchas cosas. En el libro se explica por qué es viable Cataluña. Bueno, pues se explica por qué se ha llegado aquí, se explica cómo podrían responderse las preguntas que quienes desdeñan el fenómeno pues están ahora mismo formulando. Es muy interesante leerlo, pero además por debajo del libro hay una metáfora de voluntad de aproximación y de entendimiento, acentuada por el prologuista, que yo creo que convierte el libro en un producto verdaderamente necesario. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, president y al delegat y secretario general, Iñaki, todos amigos españoles, amigos catalanes, digamos, como dice el título del libro. Mi pretensión aquí no es tanto dar mi opinión particular, que obviamente va a surgir, ¿no?, en la presentación, como surge en el libro, sino más bien presentar a la criatura, ¿no?, que ya han empezado a hacerlo mis compañeros de mesa, para invitarles a su lectura. Yo creo que va a ser también una hazaña, sería sin duda una hazaña imposible resumir este libro y lo que constituye y lo que para mí supone en 10 minutos. Con lo cual, sencillamente, lo que me gustaría es sugerirles, invitarles de alguna manera a su lectura, y para eso pues lo voy a presentar a la criatura brevemente. Para empezar, me gustaría agradecer muchísimo, y con mucha sinceridad lo digo, el prólogo del presidente Montilla. Yo creo que es de las cosas mejores del libro, y no lo he escrito yo, digamos. Entonces, pero el libro ha servido para tener este prólogo, ¿no? En el sentido que, como decía Iñaki, como también decía el propio presidente, es necesario abrir espacios donde podamos hablar con tranquilidad sobre temas que nos afectan, con completa sinceridad y, sobre todo, poniendo sobre la mesa argumentos y razones que son igualmente válidos. Todos son igualmente válidos. Hay que mirar lo razonables que son. Y este libro intenta serlo. Y una de las cosas que subrayo del prólogo, para empezar, es que probablemente hay más coincidencias en lo que supone la descripción del problema de los que algunos podrían pensar. Es decir, las discrepancias principales entre, por ejemplo, la perspectiva del presidente o incluso de Iñaki y la mía, es que las herramientas con las que suponemos o creemos podemos hacer frente a este problema son distintas. Pero yo creo que es un paso adelante, un paso importante, un paso fundamental, como se hace en cualquier hazaña, digamos, o intento o reto, es definir el problema que tenemos entre manos. Y creo que cada vez, como mínimo la sociedad catalana, expresa más coincidencias sobre cuál es el problema a resolver.
Es verdad que, desgraciadamente, esa definición del problema no es compartida por el resto de los ciudadanos españoles y por la política española, y por eso este libro puede ser interesante. Este libro no es un argumentario, aunque efectivamente está llena de razones, no es una defensa, no es una apología del independentismo, es un discurso sincero para que se conozcan las razones, ¿no? Digamos, los independentistas no son ni más ni menos razonables que nadie, tenemos nuestras razones, pero esas razones a veces tienen dificultades para ser expresadas y para ser comunicadas en otras partes de España, precisamente porque los intermediarios a veces pues, tienen sus propios intereses. Por lo cual, para entendernos, hemos de hablar el mismo idioma, hemos de conocer las razones de cada uno. Y en este sentido, por lo tanto, repito, no es un argumentario, aunque hay razones, sencillamente una disección, yo diría que poco emocional, porque creo que el independentismo a veces se le relaciona demasiado con las emociones. Con las emociones vibramos para hacer cosas, pero las cosas las definimos básicamente por razones. Es decir, es tan emocional una defensa del federalismo como la que yo podía tener hace unos años, como una defensa del independentismo. Y tan razonable es una defensa del federalismo como puede ser razonable y argumentada una defensa del independentismo. Quiero decir que, por lo tanto, este libro, aunque hay mis emociones, se expresan aquí, sobre todo busca hablar sin apriorismos, intentando diseccionar para que cada uno de los pasos pueda ser visto, pueda ser analizado y pueda ser rebatido, pueda ser comprendido. Es decir, no hay saltos mágicos, o al menos yo no he apreciado en la argumentación ningún se le supone. No se le supone nada. Habrán errores, pero no se le supone nada, ¿no? Y por lo tanto, el libro está dividido en tres partes que yo creo que en estos momentos constituyen también las tres fuentes principales sobre las que, o los tres pilares fundamentales sobre los que se sustenta el independentismo en el siglo XXI en Cataluña. El independentismo tradicional y el sobrevenido que decía Iñaki, como si fuera algo que después podemos retroceder, ¿no? Como si fuera, bueno, son fuentes distintas, ¿no? No sé, diríamos, ¿cómo se llaman los? Digamos que llegan de caudales distintos, ¿no? Pero fuentes, exacto, ¿no? Fuentes, pero el río finalmente es el mismo. Yo creo que hay un independentismo efectivamente más tradicional, en el sentido que ya existía en Cataluña cuando el independentismo no tenía esta mayoría social, y cuando digo mayoría social tampoco estoy atribuyéndome nada, en el sentido de que no estoy afirmando una mayoría absoluta, pero sin duda en estos momentos la opción independentista es la mayoría, si queréis, simple, más grande. O sea, si lo decimos en términos ingleses, es la plurality, ¿no? No el pluralismo, la plurality mayor. Es decir, es una mayoría a tener en cuenta. No sé si la mayoría absoluta, pero es una mayoría a tener en cuenta, digo. Antes de que el independentismo tuviera estas mayorías sociales en Cataluña, ya existía un independentismo preocupado por el reconocimiento nacional. Fíjense que en este caso, y ya para empezar a hablar de algunas cosas que pueden surgir en el libro, yo no, cuando hablo de este elemento, de la voluntad de reconocimiento nacional, no hablo de problema identitario, porque yo creo que los catalanes, como no tenemos ningún problema de identidad, yo no tengo ningún problema de identidad, yo sé quién soy, yo sé a qué colectivo pertenezco y lo he seguido siempre, como lo sabrá el presidente Montilla o Iñaki. En todo caso, tenemos un problema de reconocimiento nacional, es decir, de reconocimiento de esa identidad para que tenga efecto sobre las instituciones, que reconozcan ciertas cosas, es decir, que puedan reconocer que un ciudadano español de nacionalidad catalana es un ciudadano de primera, con los mismos derechos exactamente que un ciudadano de nacionalidad española. Así es como me defino. Me defino como un ciudadano español, con pasaporte español, de nacionalidad catalana. Mi nación es Cataluña. Y sobre esto, digamos que no hay demasiadas discusiones. Es una opción, es una posición, una voluntad. Las naciones se fundamentan en la voluntad, que necesita acomodo, que necesita diseño institucional, que necesita inteligencia. Pero repito, no hay un problema de identidad, no explico un problema de identidad. Hay un problema de reconocimiento de una nación en un Estado que algunos imaginábamos y pensábamos que era plurinacional. De hecho, cuando digo en realidad estoy fomentando una confusión, porque estoy hablando de ese en un sentido, digamos, de análisis, como el que ha hecho el presidente Montilla, es decir, España es un Estado plurinacional, y otro en un sentido político. ¿Tienen las instituciones y la Constitución española, reflejan esa realidad? ¿La reflejan? Bueno, cuando hablamos de ese independentismo sobrevenido, diríamos,
probablemente una de las razones para que haya más catalanes que defendamos en estos momentos la independencia es precisamente el haber comprendido que yo no sé si es posible una reforma federal, más bien creo que es improbable. Pero en todo caso, sobre eso estamos hablando de un futuro del que nadie tiene la última palabra. Pero sí sé que en estos momentos la definición de la Constitución no nos define como un Estado plurinacional. Y sin embargo pensaba hace unos años, pensaba antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, que cuando hablábamos de nacionalidades y regiones, eso era un reconocimiento implícito de una realidad plurinacional que ahora pues, no es, ¿no? Digamos que no cabe. Es decir, que si nacionalidades no tienen ningún sentido, no tienen un efecto jurídico de ningún tipo, entonces no podemos hablar de que esa plurinacionalidad está reconocida a nivel político, ¿no? Hay una segunda parte, por tanto, la primera parte del libro habla de conceptos, se titula Los conceptos claros, y fundamentalmente habla, porque algunos, si nación es España, si nación es Cataluña, qué diferencia hay entre el derecho a decidir, el derecho a la determinación, entre patriotismo y nacionalismo, entre nacionalismo inclusivo y excluyente, entre Estado y nación. Es una primera parte conceptual que lo que intenta es destruir algunos tópicos, porque eso no me he acordado decirlo al principio, pero también quizás es otro tipo de invitación para su lectura. Este libro se estructura o tiene como objetivo el criticar, ¿no? o se motiva a través de la crítica a 30 tópicos. El subtítulo del libro, que es un poquito más descriptivo, es 30 tópicos sobre la independencia catalana. Yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, que en la crítica de los tópicos, si ustedes prefieren, se puede leer en sentido contrario. Es decir, este libro va de tópicos, pero va de tópicos porque los critica, y de tópicos en el sentido inglés, de topics, de temas. Si ustedes quieren conocer los temas que ocupan a los independentistas catalanes, que nos hacen reflexionar y nos llevan a determinadas conclusiones, aquí los encontrarán sin intermediarios. ¿Cuál es el segundo tema que nos ocupa y nos preocupa? Pues efectivamente el trato, digamos, injusto, el trato que nosotros consideramos inapropiado, injusto, en el sentido más material del término, es decir, en el sentido económico, en el sentido que relaciona con el déficit fiscal, con el trato sobre las inversiones del Estado. Yo no soy economista, solo hago unas breves pinceladas. Sin embargo, yo creo que de nuevo, ¿no? Aquí ya no estamos hablando de diseño institucional, sino de políticas públicas, pero políticas públicas que están estructuradas con una voluntad, que tienen como mínimo un impacto que efectivamente nos hace pensar en si esa pluralidad nacional es o no es reconocida, y esa igualdad como ciudadanos que viven en distintos territorios es igualmente garantizada en las inversiones, garantizada en la solidaridad. Yo siempre digo también que cuando alguien, y ese es un tema que ocupa el libro, por lo tanto no lo voy a resumir, sino sencillamente voy a comentar que cuando hablamos de solidaridad hablamos de algo que supone que aquello que tenemos de más le podemos dar a otro, y lo que el otro tiene de más nos puede dar a nosotros, y digamos a ese juego de suma positiva, ¿no? Quizás en recursos económicos, no quizás, sin duda en recursos económicos Cataluña pues tiene la posibilidad de poder, digamos, distribuir, compartir esos recursos. ¿Qué nos puede ofrecer, entre otras cosas, el resto de los ciudadanos españoles de manera solidaria? Pues precisamente ese reconocimiento nacional. Eso no cuesta dinero, no es una cuestión de recursos. Eso lo que cuesta es sencillamente voluntad, y voluntad de intercambiar solidariamente aquello que más demandamos. Hay quien demandará en inversiones, hay quien demandará en un reconocimiento que implica no solo, repito, una cuestión estrictamente de banderas, sino una cuestión que no tengo tiempo ahora de desarrollar, que tiene que ver con libertades y derechos colectivos, con libertades positivas, con sentirse bien formando parte de un Estado. Con dignidad también, tiene que ver con dignidad. Y eso lo repito porque muchas veces, justamente, como en el tiempo ha coincidido ese aumento del independentismo y esa sentencia del Tribunal Constitucional con la crisis económica, algunos observadores que no conocen la realidad catalana y que han llegado al problema catalán en los últimos años, por gente, digamos, observadores extranjeros, etcétera, que a lo mejor no conocían con precisión esa problemática efectivamente sempiterna y secular, digamos, han relacionado la crisis económica con el independentismo sobrevenido. Bueno, quizás hay algo de esto, no lo sé estrictamente, sin duda podemos responderlo como politólogos, intentar, pero digamos que la falacia causal de que aparece una crisis y esa es la causa del independentismo, esa falacia post hoc
¿no? Ergo propter hoc, ¿no? Digamos, porque es después, ha sido causado por, me parece que en este caso desorienta y desenfoca de una manera muy importante lo que son las demandas de la ciudadanía catalana, que en primer término no son estrictamente económicas, aunque también. Es decir, el independentismo sobrevenido no es un independentismo de bolsillo necesariamente, es un independentismo que se ha convencido de que ese encaje plurinacional no es posible en estos momentos. No es posible cuando un nuevo rey, cuando el jefe de mi Estado, de nuestro Estado, en el discurso más emblemático que puede hacer como un discurso de coronación, define España como una nación unida y diversa. Pone lo de diversa, pero está claro que una no son 2, ni 3, ni 4, es una nación unida y diversa. Es decir, el jefe de mi Estado no me reconoce como nacional de otra nación, ciudadano de España. Y finalmente hay un tercer, me gustaría que hubiera debate y tampoco me voy a extender mucho más, pero hay una tercera fuente, ¿no? Un tercer caudal que ha ido generando independentismo y que en ese punto creo que compartimos con otros movimientos sociales, con otras preocupaciones, que es el de la regeneración democrática. Es decir, el Estado español, y cuando digo el Estado me refiero a todas las instituciones autonómicas también, el Estado español requiere a todos los niveles de una regeneración democrática. Una regeneración democrática que se puede demandar desde múltiples focos. Tenemos a Podemos, tenemos otros partidos que digamos, justamente han hecho bandera de esa regeneración democrática. Yo creo que en la definición del problema que compartimos, probablemente todos tengamos, lo definamos de una u otra manera, la voluntad, la necesidad de iniciar una segunda transición. La cuestión es que para los independentistas esa segunda transición es posible, es necesaria, pero se puede hacer formando un nuevo Estado. Y eso es igualmente legítimo. Yo siempre digo una cosa, y lo digo en el libro, ha sido recordado en la presentación y por los distintos compañeros en la mesa, de que yo la mayor parte de mi vida he sido federalista, y es verdad, y siempre para expresarlo de una manera más o menos mediática, más o menos siempre digo una frase, no sé si es buena o mala, pero soy un federalista de corazón y un independentista de razón, en el sentido de que continúo como politólogo y como pensando que el federalismo es una opción política adecuada, pero no es una religión. El federalismo no es una religión. El federalismo es una doctrina. No sé si el independentismo lo es, pero el federalismo es una doctrina política. Y en todo caso, no es una religión. Lo que quiere decir que si mi racionalidad me lleva a pensar que esa doctrina política no es aplicable en este contexto, entonces lo que tiene que hacer un ser inteligente, un ser racional, es justamente cambiar. Y eso es lo que he hecho yo. Es decir, no por la emoción, no digamos, he llevado, impulsado por la marea de ciudadanos que salen a la calle y que me obligan a salir de mi casa, porque nadie me ha obligado a salir de mi casa, nadie me ha obligado a apuntarme a ese carro. No soy ni más o menos feo, ni más o menos guapo, ni más o menos amigo de nadie, como estamos demostrando, pero soy sincero conmigo mismo. Y cuando somos sinceros con nosotros mismos, como cuando catalanes somos sinceros con nosotros mismos, somos capaces de plantearnos todas las soluciones posibles. Es decir, los retos son difíciles, sería una ingenuidad, y este libro en ningún momento lo dice, al contrario, subraya más de una ocasión que la independencia, si se produce, va a ser costosa. Pero sabemos ya los costos que supone para nosotros formar parte de España en estos momentos. Y en este sentido yo creo que debemos, como ciudadanos comprometidos con la política, tener una perspectiva, si me permiten, algo más a la americana. Es decir, los retos son difíciles, pues pongámonos digamos, los retos no nos han de asustar. Los retos lo que han de hacer es poner toda nuestra inteligencia, todas nuestras habilidades, toda nuestra inteligencia emocional, todo, para solventar esos problemas que yo creo que forman una definición que en mi caso, que en el caso de muchos otros ciudadanos catalanes, nos interpela o a la que situamos una posible salida, que es la independencia. La independencia, voy a apuntar, y ya sí, muy brevemente, 3 o 4 ideas que se han dicho, que creo que enlacen bien con la conclusión de lo que me gustaría explicarles o sugerirles, ¿no? Para que les dé ganas de subir rápidamente, ahora le hago así al editor, y vayan a comprar, digamos, el libro, ¿no? Digamos, yo creo que la unidad de un Estado no es un bien moral a preservar. Es decir, cuando yo hablo de ciudadanos, de amigos españoles, no lo hago con ninguna ironía, en absoluto. Con ninguna ironía. Lo hago con toda la sinceridad y con toda la necesidad de ser muy claro en el título. Es decir, está pensado para un interlocutor que no es catalán,
porque quizás un interlocutor catalán se aburriría en algunas de las partes porque no dio nada por sentado, con lo cual mi interlocutor principal es un español que no cada día vive la realidad catalana y por tanto hay que explicarle más, y un interlocutor que quiere escuchar, un amigo español. Ese amigo español yo creo que va a ser y va a estar y va a continuar siendo amigo español, viva yo en un estado que se llame España o viva yo en un estado que tenga otro nombre. No creo que la amistad tenga por qué ser afectada por estas diferencias. Y por lo tanto, esas ideas, ¿no? Si soy recuperable, ¿no? Si soy recuperable, si soy sobrevenido. Mire, sencillamente, no es como si hubiese un valor previo, ¿no? Como si me he alejado de la verdad y ahora a ver si llego. Me parece una mala manera de enfocarlo, de mi amigo Gabilondo, de mi amigo Iñaki, en el sentido de que sencillamente, desde mi inteligencia, estoy promoviendo una solución que me parece más plausible, más probable y que supone ciertamente una solución difícil, como todas las soluciones políticas, pero que al menos tiene una diferencia con respecto a la solución de cambiar España. Y es que, como decía Iñaki, de momento no se le ha visto esa gran política, no se han visto esos gestos, no hemos apreciado. Es decir, tenemos la convicción de que hay cosas que no han pasado y podían pasar. El futuro no lo sabe, pero lo que es el futuro está abierto. Lo que sí es lo que ha pasado hasta ahora. Y hasta ahora, si hasta ahora no ha habido posibilidades de que pudiésemos, digamos, formar parte de una España federal, ¿por qué? ¿No? ¿Es tan razonable o tan irrazonable? ¿Por qué tendríamos que plantearnos que mañana eso sí es posible y no lo es la independencia? Pues yo creo que sencillamente que vamos a hacer un cálculo de probabilidades, y en ese cálculo de probabilidades al menos ya sé algo, y es que hay cosas que no han sucedido en 30 y pico años de democracia. Entonces, la independencia tampoco, pero la independencia, digamos, no se ha probado, y otras cosas sí se han probado. El reto es enorme, sin duda, y creo, y coincido con ellos y agradezco el consejo, que es una mala posición por parte del independentismo, si es que hay alguien que lo defienda, de que el independentismo es una cuestión, este reto enorme, es una cuestión rápida, que se tiene que resolver en poco tiempo, en absoluto. De hecho, crear un Estado, para mí, ni para mí, y creo para todos, un Estado no se crea con una declaración de independencia. Un Estado no se crea con un señor saliendo en un balcón y afirmando algo. Claro que no. Un Estado requiere de una sociedad, de un solo país como somos ahora en Cataluña, de una nación cohesionada, de unas instituciones de Estado que se han de diseñar, de un proceso que tiene que tener sus pasos, pero cualquier proceso, por largo que sea, debe tener un primer paso. Para llegar al último hay que pasar por el primero. Y el primero, sin duda, es el respeto hacia la voluntad de los catalanes. El respeto por saber qué queremos. Y si ese que queremos es probar una solución que pasa por definirnos como un Estado que, digamos, puede ser un Estado en Europa, un Estado con España, eso es legítimo. Es legítimo que nos lo podamos plantear. Es inteligente, es razonable, es maduro, y unos votarán que no y otros votarán que sí. O deberían votar, porque lo que está claro es que unas elecciones parlamentarias, como decía Iñaki, siempre la posibilidad de dar nuestra opinión puede surgir por algún resquicio. Pero está claro que cuando haya unas elecciones parlamentarias tendremos críticas evidentes que vamos a compartir sobre el hecho de que un referéndum no es lo mismo que unas elecciones parlamentarias y que eso se puede interpretar de muchas maneras. Es decir, que la decisión, ¿no? La decisión en sí mismo, ese derecho a decidir, no va a ser clarísimamente expresado a través de unas elecciones parlamentarias como deberíamos tener la posibilidad, como han tenido otros pueblos, otras naciones en Europa, ¿no? En la Europa del siglo XXI. Acabo. Yo creo que, sea cual sea el futuro, es un futuro que sin duda hemos de construir entre todos. Lo hemos de construir en primer término los catalanes, si es que ese futuro nos afecta, evidentemente, ¿no? en cómo nos queremos definir. Pero en ningún caso deberíamos, ni vamos a dejar de lado a nuestros amigos españoles, porque no tiene sentido. Y nuestros amigos